Gloria a Dios. Muy buenos días, amados hermanos, pastores, ministros de la palabra del Señor. Les saludamos desde el Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones en su canal de Teología Bíblica. Es un honor poder compartir la palabra del Señor y damos paso a nuestro amado pastor y profesor Juan José Muro. Muy buenos días, amados hermanos y señores ministros y hermanos en general que nos ven por la televisión cristiana a través del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Para mí es un honor muy grande el poder estar esta mañana cerca a ustedes. Tengan ustedes la amabilidad de ponerse de pie para acompañarme a orar a Dios. Señor, Dios Todopoderoso y eterno juez de toda la tierra, usted juzgará a los vivos y a los muertos, unos en el juicio del gran trono blanco y otros en el juicio del tribunal de Cristo, unos para vida y otros para muerte. Padre, usted es el Dios Espíritu, e infinito e inmutable. Usted tiene atributos incomunicables que le hacen ser Dios. Usted es omnisciente, omnisapiente, omnipresente, omnipotente. Usted es eterno. Bendito Dios, y usted es nuestro Padre. Usted es un Padre muy amado por una remanente a la tierra. Y nosotros, Padre, en esta escuela de teología bíblica, doctrinal, sabemos que usted es soberano. Y que la gracia salvífica no es por obras, para que el hombre no se gloríe, sino que la gracia salvífica es por los méritos de su Hijo, el Señor Jesucristo, hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y es por fe y obediencia de un hombre y de una mujer delante de ustedes. También sabemos, Padre, aquí en este ministerio doctrinal, las tres autoridades neotestamentarias. El Señor Jesucristo, la segunda persona de su divinidad, es la cabeza de la iglesia. La tercera persona de su trinadeidad, el amado Espíritu Santo, es el pastor de la iglesia. Es el vicario de Cristo, el que representa su presencia en la tierra. No es el hombre, porque usted es santo y el hombre es pecador. El amado Espíritu Santo es lo que en el griego es el paracleto, lo que significa el consolador. Y la tercera autoridad neotestamentaria es la Biblia. La Biblia es el libro hiperdimensional, porque la Biblia está fuera de la ley de la física de la entropía. El hombre se encuentra dentro de las 4 dimensiones, pero su palabra es eterna, por eso dice: los cielos y la tierra pasarán, pero lo que está escrito no pasará. Aleluya. Porque la Biblia es el libro de los libros, el libro por antonomasia. 3 autoridades dentro de una congregación. Y el predicador no es una autoridad propia, es una autoridad delegada por la Biblia, solo para predicar la palabra de Dios. Un predicador, Padre, no puede predicar lo que quiere. Y es por eso que le ruego que seamos como la iglesia de la ciudad de Berea, con el dedo en el versículo. Amado Dios, ahora el predicador entrará a un terreno santo. Y cada vez que entro a un terreno santo, Padre, mis nervios trillan. Se tuercen mis músculos de saber que el terreno es infalible y yo soy falible.
Y es por eso que le pido que me ayude a ser responsable en cada palabra que salga de esta boca falible. Y quiero pedirle algo, soberano Dios, que cada vez que el predicador hable, en el transcurso de la hora, me haga tan pequeño que solamente el nombre de Jesucristo sea glorificado en este púlpito. Y no palabra de hombre. Te agradecemos por darnos el honor de tener el título de hijos de Dios. Gracias porque no le tememos a la pobreza ni a la tristeza. Gracias porque no le tememos a nada, Padre, ni a la muerte. Para nosotros la muerte es vida y la vida es ganancia para el Hijo de Dios. Gracias, Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento. Vas adelante. Vámonos por favor al libro del Génesis. Génesis, capítulo 11. Capítulo 11. Y vamos a leer del 11 al 27, del 27 al capítulo 12, versículo 9. Tenga la amabilidad, mi hermana Yasmín, de tener el honor de leer la Biblia. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Libro de Génesis, capítulo 11, versículo 27. Los descendientes de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Capítulo 12, versículo 9. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. 12:9. Todo del 1 al 9. Del 27 al 9, por favor. Capítulo 11, versículo 28. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el sino de Moré.
y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Muchas gracias, mi hermana Yasmín. El día de hoy, preciosos hermanos, le he titulado a esta enseñanza Un nuevo comienzo. Antes quiero dar un poco de academia de lo que es el libro. El primer libro que acabamos de leer en la Torá judía. Cuando hablo Torá judía, hablo la Biblia de los judíos, la Biblia de los hebreos. No es nuestra Biblia, sino es la Biblia de ellos. Ellos le llaman al primer libro de la Biblia Bereshit. Y mayormente el Taná judío está en la Torá, los 5 libros primeros de la Biblia, lo que nosotros en el griego le llamamos Pentateuco, tienen sus nombres en hebreo mayormente del primer versículo. Por ejemplo, el versículo 1 del capítulo 1 dice: Bereshit bara Elohim Hashemaim Hetzarat. ¿Qué significa? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo que nosotros, en la Reina Valera, nosotros tenemos del griego Génesis, ellos tienen Bereshit. Es lo mismo. Significa principio. En el principio creó Dios. Y Génesis significa comienzo y origen. Ahora, toda la Biblia es doctrina. Y no hay una doctrina más importante que otra en la Biblia. La doctrina de la escatología es importante. La doctrina de la cristología es importante. La doctrina de la santidad es importante. Desde el primer versículo de la Biblia hasta el último versículo de la Biblia es doctrina bíblica. Ahora, el libro del Génesis, o el Bereshit, el primer libro de la Biblia, miren hermanos, tiene el conjunto de las doctrinas. Si usted quiere saber por qué fue creada la creación, el Génesis nos los explica. Si usted quiere saber por qué fue creado el hombre, el Génesis nos los explica. Si usted quiere conocer los nombres de Dios, el Génesis nos los explica. Si usted quiere conocer la santidad del hombre, el Génesis nos los explica en la primera dispensación, en el tiempo de la inocencia. Si usted quiere conocer lo que es pecado, que es la doctrina de la martología, amartín en el griego, errar en el blanco significa, porque todos pecaron y todos estamos destituidos, ese es amartina, errar en el blanco. Si usted quiere saber por qué pecó el hombre, en el libro del Génesis. Si usted quiere saber cómo vino la humanidad, el libro del Génesis. El Génesis, que es el primer libro, damas y caballeros, descansa todas las doctrinas bíblicas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y en el Génesis encontramos cosas de que nosotros nos impactan, por ejemplo, en los patriarcas, en los hijos de los patriarcas, en los descendientes de los patriarcas. Por eso la primera parte dice, estas son las generaciones ¿de quién? De Taré. Y cuando uno escucha la palabra generación o la palabra linaje, en el hebreo es la palabra sera. Cuando viene la palabra linaje, estamos hablando de ¿qué? De una generación, de una producción, de una multiplicación. Estamos hablando de esperma. El linaje, sera también es esperma. Y cuando dice acá, estas son las generaciones, el linaje, a través del esperma de Taré, a través de la reproducción de Taré, ¿se dan cuenta? Para que nazca, por ejemplo, en el vientre, un cigote, ¿qué debe de suceder? Deben de haber 46 cromosomas. 23 cromosomas
que da el hombre y 23 cromosomas que tiene la mujer. El hombre es el que da y la mujer es la que recibe. Se juntan los 46 cromosomas y ¿qué pasa? Se produce el cigote. El cigote es la primera parte dentro del embrión de la mujer. Y de ahí se va produciendo hasta llegar a ser un feto. La mujer tiene el cromosoma XX. Si dentro del medio millón de espermas, la diminuta esperma que ingresa en el vientre de la mujer es con el cromosoma Y, nace varón. Y si no es X, 3X, hace nacer una mujer. Y es lo que en el hebreo, cuando el Señor dice varón y varón, varón es Ish. Y dice, porque del Ish fue sacada ¿quién? La varona. Entonces, el Ish del varón fue sacada Isha. De la Isha fue sacado, no, del Ish fue sacado Elisha. ¿Y de dónde la sacó el Señor? ¿De dónde la sacó el Señor? De la costilla. De la costilla. ¿Y sabe por qué la sacó de la costilla? Porque en los huesos, la médula de los huesos produce la sangre. Y dice Levíticos 17 que la vida de todo ser humano en su sangre estaba. Y Dios tuvo que sacar una costilla para que de la misma costilla genética del hombre, Dios produjera de la misma sangre, la sangre que le iba a dar vida en el cuerpo físico a la Isha. Levíticos 17 dice que la vida del ser humano en su sangre está. Y si Dios lo hubiera sacado de otro lugar que no produce sangre, entonces el versículo de Levítico lo contradijera. Él fue el primer genetista. Sacó la costilla y de ahí, de esa misma sangre, hizo a la Isha. Y la pregunta que yo les haría, entonces, ¿dónde está el espíritu y el alma? Esa es la doctrina de la antropología de la Biblia. La doctrina del hombre. Pero no es el. Cuando nosotros, a partir del capítulo 3 de la Santa Escritura, del primer libro de la Biblia, del Génesis, hacia adelante, vemos los fracasos, vemos las confusiones, vemos las guerras internas que el hombre empieza a pasar en la vida. Y déjeme decirle algo. Lo que se vivió desde el Génesis 3 hacia adelante, lo vivimos hoy en día. ¿De qué estamos hablando? De desobediencia, de asesinato, de engaño, de embriaguez, de desnudez, de rebelión, de anarquía, de guerras internas, ecuatorianos contra ecuatorianos, bolivianos contra bolivianos, peruanos contra chilenos, ecuatorianos contra chilenos, parricidio, hijos contra padres, padres contra hijos. Y desde el Génesis 3, cuando entró el pecado al hombre, ese fracaso que vino al hombre, lo vive usted y yo todos los días. Porque usted es falible y finito. Usted no es santo. Él es santo. Él es infalible. Y si usted no reconoce el estado humano que usted es delante de Dios, usted termina creyéndose Dios. Como la secta de los testigos de Jehová, que creen que son dioses. Y la pregunta sería, pues, ¿qué cosa es una secta? Como usted está en un ministerio doctrinal, acá se enseña todo. ¿Qué cosa es una secta? Una secta es la depravación del cristianismo. Una secta es una corrupción bíblica. Y mayormente las sectas tienen su propia Biblia adulterada. El primer hombre, damas y caballeros, y la primera mujer desobedecieron a Dios en el capítulo 3. En el capítulo 4 hubo la primera guerra mundial. Hubo el primer homicidio, el primer asesinato, donde es la actual Irak. Allá
en el huerto del Edén, el primer homicida, Caín, mató a su hermano Abel. Y si usted le pone a Caín 1000 hombres atrás y 2000 hombres a Abel, es una guerra mundial en el mundo conocido de aquel tiempo. Y si Caín hubiera tenido la bomba de Hiroshima, en ese entonces ya sonaba la bomba nuclear de Hiroshima. Entonces la primera guerra mundial, el primer homicidio, el primer asesinato, la primera guerra, la primera guerra sanguínea sucedió en el huerto de Edén. El huerto de Edén. 3 paraísos habla la Biblia. Uno es el huerto del Edén, que significa en hebreo es Gan Edén, huerto del encanto. El segundo paraíso quedaba en el Sheol, palabra hebrea para la palabra Hades en el griego, que es infierno. Acá estaba la morada de los justos, acá había un espacio, un abismo, y acá estaban los injustos. Este es el segundo paraíso. Y el tercer paraíso es el cielo, la nueva Jerusalén. Antes, en el Antiguo Testamento, damas y caballeros, todos aquellos que conocían a Dios morían, se iban al infierno, pero al lugar de los justos, no de los injustos. Y es por eso que se le llamaba el seno de Abraham. Ahora usted muere, vienen ángeles, y los ángeles le hacen salir de la primera atmósfera, pasa a la Vía Láctea, donde están los principados blasfemiando a los cristianos y blasfemiando el nombre del Señor Jesús, dentro de los agujeros negros. Por eso el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombras o de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El día que usted esté para descansar, ya el cristiano está viendo ángeles que le dicen, yo la llevo a la nueva Jerusalén. Porque el día que la parte inmaterial salga de la parte material, la parte inmaterial no sabe a dónde ir. Tienen que venir a recoger. La humanidad llegó a corromperse a tal grado que Dios tuvo que limpiar la tierra mediante el diluvio, los capítulos 6 al 8. Noé se embriagó en el capítulo 9 y Cam vio su desnudez. Capítulo 10. Ahí es cuando se presentó un desafío grande a Dios. Este hombre, el primer Illuminati, que se casó con esta mujer que fue hechicera y se creó en la Torre de Babel, la primera religión de la astrología. No es que ellos querían hacer una torre para poder alcanzar a Dios, sino el mismo diablo sabe que no puede alcanzar a Dios, porque el diablo sabe que es un ser creado. Y el diablo sabe que le falta que va a ser atado 1000 años y que va a ser echado al lago de fuego y azufre. Que de repente sea una gran supernova. Nadie lo sabe. Él lo sabe. Y el diablo es más diablo, hermanos, porque tiene casi 6000 años atrás de cada ser humano. Se las conoce casi todas. Y es por eso que el Maestro Divino a nosotros no nos comparó con águilas, no nos comparó con caballos, ni con elefantes, ni con hormigas. Nos comparó con ovejas, porque la oveja es inocente. La oveja se enreda con sus patitas enclenques, ahí se enreda entre el pasto y tiene que venir el pastor a sacarla. Necesita un pastor para que la cuide del lobo. Y nosotros también necesitamos un pastor para que nos libre de las garras de los demonios. Él es el pastor que te guía, que te cuida. ¿A través de qué te guía? ¿A través de qué te cuida? De la Biblia.
y a través de la tercera persona de su trina deidad que mora en usted y en mí. ¿Somos templo? Somos la Shekinah en este tiempo. Entonces le voy a decir algo, tenga mucho cuidado lo que haga, de lo que dice y de lo que escuche. No murmure, no juzgue, no critique, no mienta, no haga que sus ojos vean cosas. Esa Shekinah que trae la presencia de Dios entristezca el corazón del Padre. Y menos se atreva a decir como los falsos. El Espíritu dice, mentira, hermano, blasfemian delante de Dios. Tarde o temprano tendrán su recompensa. Si usted quiere saber qué dice Dios, el canon de las Escrituras está cerrado. A mí no me venga a inventar nada. Aquí está la palabra. Tenga mucho cuidado. Los tiempos. Cuando Pablo habla del griego, que los tiempos serán peligrosos, está hablando desde la primera venida del Maestro Divino hasta la segunda venida. Un Mesías, dos venidas. Una venida como Cordero, otra venida como León de la tribu de Judá. En ese tiempo es la gran apostasía que destruirá a la iglesia. No es lo que diga yo, no es lo que diga usted, es lo que dice la Biblia. Dios dejó la Biblia, no dejó a un hombre para que usted quiera escuchar una voz de Dios. Tenga mucho cuidado. Si yo le contara la división y el ecumenismo en la parte, usted se sorprendería de lo que existe. Apúnteme abajo: desobediencia, asesinato, engaño, embriaguez, desnudez y rebelión. Yo les hago una pregunta. Si usted fuera Dios, ¿qué hubiera hecho con estas personas del Génesis 3 para adelante? Desobediencia, asesinato, engaño, embriaguez, desnudez, rebelión, desobediencia, que el Espíritu dice, que la esto, que recibí el sueño, que la esto, que la iluminación, mientras que el hacedor de maldad se está llevando a la iglesia al mismo tiempo. ¿Qué hubiera hecho usted con esta gente? ¿Qué hubiera hecho usted si esta gente hubiera tocado a sus hijos? ¿Qué hubiera pasado si esta gente hubiera tocado a su hijo recién nacido o a sus adolescentes? ¿Qué haría usted? Los mata, los destruye, los enjuicia, los lleva a la cárcel. Bueno, Dios no lo hizo. Dios no los destruyó. Sino que Dios les dijo, salgan del pueblo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Les dio un nuevo comienzo. Dios dio una oportunidad. Esa es la actitud que debemos de tener con los que amamos y los que no amamos. Todos tenemos el derecho de tener un nuevo comienzo. Usted puede haberse equivocado de doctrina, usted puede haberse equivocado de situaciones, porque hubo un tiempo que hubo un espíritu que todos miraban al cielo a ver qué pasaba, mientras que la iglesia no vive de señales. La iglesia vive la doctrina bíblica. Israel vive de señales. Eso es desviarse.
de la doctrina de Dios. Murmuraron, se quejaban porque no vendían, porque no conseguían su dinero, despreciaban a sus hijos, despreciaban a su esposo que no es cristiano. Pero Dios solamente les dijo a ellos que salieran de nuevo. Hubo consecuencias, pero al mismo tiempo que Dios les ordenó que salieran, les dio la oportunidad de una nueva vida, un nuevo comienzo. Y si Dios da una oportunidad, ¿quién es el hombre para sentirse más que Dios y no dar oportunidad? Usted puede juzgar con esa mente humana que nos caracteriza a nosotros. Usted puede juzgar con ese corazón de sentirse mejor diciendo, no, estoy comentando, no es por murmurar. Su corazón es insano, su mente es insana cuando usted anda de algo. Usted es una persona insana, hermana, cuando usted desprecia a sus hijos. Cuando usted desprecia a sus padres, a su esposo. ¿Cuál es la prosperidad de Dios? ¿El dinero? Si usted tiene años y ni un codo puede añadir a sus riquezas, está sufriendo más que hace 5 años atrás. Y cada año la mente es más dura. Entonces, la teología de estos falsos apóstoles y profetas, porque hoy sufrimos más. Te voy a decir cuál es la prosperidad de Dios. La prosperidad de Dios es tener paz emocional. La prosperidad de Dios es tener la doctrina correcta espiritualmente hablando para irnos con Él mañana. La prosperidad de Dios es decirle a mi esposa que la amo. La prosperidad de Dios es abrazar a mi esposa. ¿Sabe lo que hago yo en las noches muchas veces? Nos echamos en la cama. Y ella ya cae. Y yo le digo, ven, amor. Y le voy pasando el brazo por el costado. Y le digo, ven, mi amor. Y la jalo. Y la pongo acá. Y le digo, mujer, Isha, de Isha listes. De este lado de mi cuerpo, de mi costilla. Y para que tú estés complementada en tu vida esta noche, quiero que sientas tu otra parte, que está acá. Y la pongo acá. Y cuando yo la pongo acá, que es donde Dios la sacó, yo le doy seguridad. Y le digo, esta es la prosperidad de Dios. El poder tener 10 dedos. El poder mover mi cabeza. El poder disfrutar un almuerzo. El poder tener 4 hijas. Y disfrutarlas crecer. El poder trabajar con dignidad. Esa es la prosperidad de Dios. El desarrollar inteligencia. El poder conocer todos los días los misterios de la Biblia. Porque Dios es infinito, su palabra también. Y Dios tiene niveles muy altos, hasta de santidad. El hombre no conoce. Dios tiene algo que pocos conocemos. Se llama excelencia. Dios no destruyó, sino que Dios le dijo al hombre y a la mujer que salieran del huerto y fueran a una nueva tierra, a fin de darle a la humanidad un nuevo comienzo. Denle nuevo comienzo a las personas. El nuevo comienzo que Dios le dio era para que Él dé sus normas, sus ordenanzas, sus mandamientos. Usted dé un nuevo comienzo, pero no sea alcahuete del pecado. Porque usted pecaría contra Dios. Tenga mucho cuidado que el nuevo comienzo no significa
que usted mire pecado en aquellos que están cerca de usted. Es como decir, pastor, mi esposo es impío, ¿debo de someterme? Claro que sí, pero no que es correcto. Porque si él le dice que vaya a tomar, usted no se va a someter, ¿no? ¿Y quién sabe que por obediencia de uno, usted termine diciendo al final de su vida, yo y mi casa servimos a Jehová? Debido al llamamiento de Dios a Abraham y a Sara, dio al mundo una nación llamada Israel. Y esta nación dio al mundo al Salvador, al Rey de los judíos, para salvación de la humanidad. El Cordero de Dios. Póngame Israel. El nombre Israel. El nombre Israel lleva los nombres de los patriarcas y las matriarcas fundadoras del pueblo judío. Y de Isaac. Y de Isaac. S de Sara. R Raquel. A de Abraham. E de Saúl. Y L, ¿quiénes son ellos? Los fundadores de la nación judía. Una pregunta les digo, que nos deberíamos hacer. ¿Dónde estuviéramos hoy si Abraham y Sara no hubieran puesto su confianza en Dios? ¿Dónde estuviéramos hoy si Abraham y Sara no hubieran puesto su confianza en Dios? Lo primero que hubo en el Génesis 12, tenga la gentileza, versículo 1. ¿Qué hubo ahí? Léalo ahí sentadita, mi hermana, yo conmigo. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ya, a ver de nuevo el título. Dios llama a Abraham. La pregunta que debemos de considerar, mira, vamos a ver para responder esta pregunta algunos elementos envueltos dentro de una experiencia que vivió Abraham y Sara. Lo primero que hubo, ¿cómo se llama el título? Dios llama a Abraham. Un llamamiento. ¿Qué hubo? Un llamamiento. ¿Quién hizo el llamado? ¿Quién hace el llamado para extender su gloria en la tierra? ¿Quién hace el llamado para extender su reino en la tierra? ¿Quién hace el llamado para extender la Biblia en la tierra? Entonces no es el hombre. El hombre no puede llamar a otro hombre para tener un llamado ministerial, para comenzar. Pero Jehová le ha dicho a Abraham, ¿qué cosa estamos hablando ahí? Un llamamiento, apúnteme al costado. La salvación viene porque Dios en su gracia llama. La salvación viene porque Dios en su gracia llama. Y los pecadores, que somos nosotros, respondemos con su. Abraham vivía en Mesopotamia, caldeos de Ur, una ciudad totalmente idólatra. Y Dios, en su gracia, lo llamó a Abraham.
No es que Abraham estaba buscando de Dios, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Efesios 2, 8, 9, tenga la gentileza. Amén. En el Nuevo Testamento, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Segunda de Tesalonicenses 2, 13, 14. Porque por gracia sois salvos, o sea, por medio de Dios. Y usted cree por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es don de Dios. Y no por obras, para que el hombre no se gloríe. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos de 13 al 14? Escogidos para salvación, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Es Dios quien nos llama, un llamamiento de gracia, un llamamiento de salvación. Y usted cuando dice, es que ya yo quiero buscar a Dios, es porque Dios ya le estaba poniendo en su mente que lo busque. Abraham fue llamado ¿para qué? Primero, ¿para qué fue llamado Abraham? Abraham vivía en Caldeos de Ur. Allá había una fuerte idolatría a la diosa Luna, Anana. Anana, el dios lunar. Por lo tanto, Abraham no conocía al Dios verdadero. ¿Y qué había hecho Abraham para conocerlo? Si Abraham vivía acá, donde todos sus ancestros y él estaban rodeados del dios de la luna, Anana, ¿esta ciudad conocía a Dios? No. ¿Y qué hizo Abraham para conocerlo? ¿De quién es la salvación? ¿Quién es el que te llama? ¿Está claro? Juan 15, 16. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se dan cuenta? Está claro. Hay un llamamiento soberano. Y Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Lo que nos indica que la edad no es un tropiezo, no es un obstáculo para la fe. Abraham confió en Dios durante 100 años, hermanos. Y de su experiencia de Abraham podemos aprender hoy nosotros cómo caminar por fe, agradando día a día a Dios. Abraham estaba casada con Sara y Sara era su media hermana, era hermana paterna. Primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, capítulo 20, versículo 2. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre,
mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Se dan cuenta? A pesar, hermanos, de todos los errores que Abraham cometió, Dios lo utilizó para fundar la nación judía. Y lo dice hace 2700 años aproximadamente el profeta Isaías, capítulo 51, versículo del 1 al 12. Tenga usted la gentileza. En el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, capítulo 51, versículos del 1 al 11. No, el 1 al 2. 1, 2. Palabras de consuelo para Sion. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. ¿Se dan cuenta, preciosos? Dios lo llama para salvación, Dios lo llama para sacarlo de la idolatría, como a usted y a mí nos llamó para sacarlo de la religión tradicional algún día. Algún día el Señor me llamó para sacarme de la religión apostólica romana para conocer al Dios vivo y verdadero. Fue Él el quien me llamó. Tuve un llamado, lo que el apóstol Pablo dice en el libro del médico Lucas. El médico Lucas escribió 2 libros. No es primera de Lucas, segunda de Lucas. Él escribió el Evangelio según Lucas, porque los manuscritos originales le llaman según Mateo, según Marcos, según Lucas. En nuestra versión es el Evangelio de Mateo. Médico, académico, profesional, un hombre investigativo. Por eso a mí me agrada Lucas. Porque cuando usted lee el Evangelio de Lucas o el libro de los Hechos, que también lo escribió el médico Lucas, él es descriptivo. Él habla de tetrarcas, habla de nombres, de ciudades, que cuando usted va a la historia secular, va a la geografía, por ejemplo, las mismas ciudades que están escritas por este médico existen. Y acá dice, mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, los patriarcas y las matriarcas de Israel. Y a pesar de todos los errores que Abraham cometió, dio a luz a Israel, e Israel dio a luz a nuestro Salvador. Y usted se preguntará, ¿pero cómo Dios puede tomar a un hombre así? ¿No habrá por allá un hombre más santo que Abraham? ¿Un hombre que no se hubiera acostado con Agar? ¿Un hombre que perdió la fe? ¿Un hombre que negó que su mujer era su esposa delante de este hombre y casi se la da al faraón? ¿No había un hombre más íntegro, más moral? Y Pablo nos responde eso. Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento. Capítulo del 26 al 31. Primera de Corintios 1, 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Dios llamó a ese hombre imperfecto?
Porque Dios viene por lo vil y lo menospreciado de la tierra. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Como a mí. Como usted. No merezco predicar su palabra. No merezco ser suyo. Y usted merece. Todos los días pecamos. Nuestros pensamientos de vanidad. Nuestros pensamientos egoístas. Ni perdón sabemos decir. Perdona, mi amor, si te ofendí esta semana. Sentarse en la noche en la cama y pedirle perdón a la esposa o la esposa al esposo. Nos queremos muy cristianos, muy espirituales y muy santos porque conocemos poquitito y nos queremos mucho. Y eso nos pasa porque somos pecadores. O nos sentimos muy espirituales que otros y ya ni oramos en el almuerzo. Y a veces ora, pero como una cotorra. ¿Sabe cómo? Lo mismo todos los días. Padre amado, santifique este alimento. Gracias, amén. Y repite la oración de otro, bendice la mano, porque como ya escuchó por allá otro, bendice las manos de la mano que lo han preparado. Usted también bendice la mano. Hermano, usted no es un cotorro. Usted tiene que orar con decencia, con integridad. Padre amado, en el nombre del Señor Jesús, en acción de gracias presento la mesa delante de usted. Santifique este alimento espiritualmente, físicamente. Quiero darle las gracias, mi Dios, porque tengo el privilegio de tener una familia en la mesa, comiendo, sabiendo que hay millones en la tierra que no tienen que comer y no tienen familia. Ya no es muy cotorros. Un poco más profundo. Gracias, mi Dios, porque tengo a mi esposa, a mi esposo o a mis hijos que han cocinado el día de hoy mientras que yo no estaba en la casa. ¿Se dan cuenta? No hagamos las cosas a la ligera. Y no nos sentamos mucho cuando no somos. Tampoco te sientas un miserable. No, sino que date cuenta la calamidad de nuestra alma pecaminosa delante de Dios Santo. A eso me refiero. Yo no me refiero a que usted salga sin autoestima, no, sino dése cuenta que necesitamos siempre depender de Dios. En todo lo que usted haga, hermanos, tenemos que depender de Dios. Amén. Señores ministros, amados hermanos que nos han visto en el Ecuador, Sudamérica, Centroamérica, es mi mayor anhelo en mi alma y mi oración profunda delante de Dios que Latinoamérica, la iglesia en Latinoamérica, regrese al cristianismo bíblico. Muchas gracias a todos ustedes que nos han visto directamente y en diferido. Que la paz y la gracia, que el Dios y Padre del Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Vamos a parar para orar al Señor. Vamos a parar. Amado Dios mío,